Muy buenas tardes, les invito a abrir sus Biblias. Estamos frente a la mesa del Señor. La lectura de Hebreos fue un manjar, ¿está de acuerdo? Un manjar que fuimos disfrutando de a poco. Y su palabra va haciendo algo en nosotros, ¿no? A medida que la vamos leyendo y escuchando. Les invito a abrir sus Biblias nuevamente en Hebreos capítulo 10. Pasaje precioso. Voy a concentrarme solamente en 3 versículos a la luz de la cena del Señor. Este pasaje es como una exhortación desde el cielo, como un megáfono de parte de Dios a su iglesia que está allí en el campo de batalla, luchando una batalla con muchos matices, con varios frentes, pero el mensaje básicamente es una arenga de parte de Dios a su pueblo a continuar, a no abandonar, sino que a continuar por ese camino del discipulado cristiano de forma valiente, junto a otros, porque el discipulado no se trata de uno mismo simplemente, sino que se trata de la iglesia. Y esa exhortación que vamos a ver es a no abandonar el discipulado, no abandonar a tus soldados, tus hermanos que están en el frente también, que están en el campo, y sobre todo no abandonar, sobre todo al Señor. Abandonar al Señor implica abandonar al Señor y lo que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Él logró, perfecto, suficiente, despreciarlo, como hemos leído, y volver atrás. Así que vamos a volver a leer el versículo 23. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hay 3 verdades sobresalientes en nuestro pasaje. En primer lugar, es un desafío a mantenerse firmes en el frente, en el campo de batalla, a no abandonar el discipulado, a no abandonar al Señor. Estar ahí, en la frase ahí del versículo 23, sin vacilar, firme, son todos conceptos casi militares, ¿no? Así que el primer punto sobresaliente es mantenerse firmes frente a todo, ahí, sin vacilar. En segundo lugar, versículo 24, vamos a ver que el desafío no solo es uno mismo a mantenerse firme, sino también ayudar a los demás a lograrlo. Y el último punto es el lugar donde todo este fortalecimiento ocurre. ¿Dónde es que ocurre? ¿Cuál es el lugar? Porque si bien la arenga viene en el campo de batalla, es en las trincheras, que vamos a ver, el versículo 25, es en las trincheras de la comunión de la iglesia, donde nos fortalecemos unos a otros. Así que versículo 23, hay una exhortación a mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Son órdenes para la iglesia del Señor, no importa dónde esté. No importa si es nuestra situación, que nadie está mirando la puerta para saber si vienen por nosotros.
no estamos en un país donde el cristianismo es ilegal, podemos decir que estamos con libertad absoluta de culto, ya sea en este contexto o en un contexto donde la iglesia se reúne de forma ilegal, donde los cristianos cantan en voz baja, donde los sugieres son casi como policías, cuidando al rebaño, donde hay puertas de escape. No importa si bajo la hostilidad o la tranquilidad, este versículo es universal, aplicable. Debemos congregarnos, debemos estar firmes, debemos ir hacia adelante en nuestro discipulado sin vacilar, pero para comprender de qué se trata este mandato debemos ver el pasaje, por lo menos es una disciplina que a mí me ayuda, ver el pasaje al revés. ¿Qué sería el versículo 23? Para poder entenderlo mejor, al revés. ¿Qué sería, preguntarme, qué sería perder la firmeza de la esperanza? ¿Qué sería perder esa postura de firmeza de la esperanza? Entonces lo más claro posible sería la respuesta: dejar la fe cristiana. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Abandonar la profesión de cristianos. Esa es la exhortación. Ahora la pregunta es, ¿por qué harían eso? ¿Por qué harían eso? Porque estaban bajo persecución. Bajo nuestro contexto, hay otros motivos más seculares, mundanales, más egoístas. Pero bajo ese contexto, la iglesia estaba pagando un precio por ser fiel al Señor. Ya habían empezado a pagar un precio, ya lo hemos leído. Habían sido despojados de bienes. Pero ahora el precio era tan alto que muchos estaban considerando si valía la pena seguir. Y una parte de la congregación estaba considerando camuflarse, perderse en el judaísmo, en la multitud de los congregantes, en las sinagogas, en el templo, en la religión de sus padres. Regresar a la religión, según lo que vemos en toda esta carta, era abandonar a Cristo sencillamente. Se autoengañaban pensando que podían ser fieles a Cristo, pero en un contexto menos dramático, menos peligroso, volver al templo. Quizás hasta razonaban, cuando la iglesia nació, no se desvinculó así abiertamente del templo, seguían en el templo y seguían en las casas, casi como esa dualidad que en su contexto histórico fue así, hasta que llegó el momento que hubo un quiebre con el judaísmo. Y ahora estos hermanos que ya vieron que era incompatible el nuevo pacto con el antiguo pacto, hay toda una explicación en los primeros capítulos, quieren abandonar a Cristo, desechar lo que Cristo hizo una vez y para siempre en el Calvario y regresar a los innumerables sacrificios de animales. Una locura. No es nada nuevo la prueba a la cual ellos estaban siendo sometidos, porque de diferentes formas todos nosotros somos puestos a prueba para saber si nuestra fe es genuina o no. Todos nosotros estamos en algún momento de nuestra identidad con Cristo probados, ya sea por lo que sea, por bullying, por un precio demasiado alto en el contexto familiar. Yo recuerdo cuando llegué a Cristo, siendo un joven de 18 años, llegaron algunos jóvenes más a la iglesia en la misma situación. Aparentemente se habían convertido como yo. En el caso de uno, que fue con quien más yo me relacioné, nos sentábamos juntos en la casa de Dios. Este joven había pagado el precio de que tuvo que cortar la relación con su novia, una relación pecaminosa. Llegó a Cristo y su novia lo dejó y él la dejó. Entonces, ese fue el precio que él pagó y estábamos siguiendo a Cristo como discípulos.
Pero, para mi sorpresa, él un domingo no apareció y por 2 o 3 domingos no apareció y me comuniqué con él y él había regresado a su novia, había regresado a esa antigua relación y había regresado no solo a su novia, había regresado a su antigua vida y había abandonado a Cristo. Para mí eso era asombroso, era un escándalo. Yo decía, ¿cómo puede ser? Me confundió. Apenas semanas de convertido y esto me asombró. Dije, ¿cómo puede ser? Obviamente que él nunca llegó a ser para mí un modelo de cristiano radical. Hoy entiendo que ni siquiera era cristiano. Pero este es el asunto. La iglesia va a experimentar esta clase de situación de personas que hoy están y mañana ya no, que toman decisiones de abandonar la fe cristiana, como dice aquí, abandonar la profesión, versículo 23, la profesión de nuestra esperanza, que no se mantienen firmes, sino que abandonan la fe. Como compartió hace unas semanas el pastor Javier Bello, el pastor allí de Asunción. Él dijo que siendo abogado el Señor le mostró que debía abandonar su profesión para ser un pastor. Y él abandonó literalmente su profesión. Esa es la idea aquí. Es abandonar tu profesión de cristiano. Ya no querés ser identificado con Cristo porque es demasiado costoso. Bueno, esa es la idea aquí. Obviamente que él, hablando de este amigo, de mis primeros pasos en el discipulado, no era un verdadero cristiano. Pero este es el tema de fondo aquí, la tentación de dejar de seguir a Cristo, volver atrás, volver a la antigua vida, lo cual indica que era una fe superficial, era una fe no real. Lo dijo el escritor, si ustedes me acompañan a capítulo 3, por favor, versículo 6, Hebreos 3, 6, es con lo cual está luchando toda la argumentación de este libro. Dice el versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa o familia somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? ¿Somos la casa de Dios? Sí, somos la casa de Dios, pero la evidencia de que somos la casa o la familia de Dios es si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Versículo 14, la misma idea, porque somos hechos partícipes de Cristo. Amén. Y luego agrega, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que alguien puede abandonar a Cristo y una fe genuina en Él y perder así su salvación. Esa no es la lectura correcta de todo este libro, de las verdades que encierra este libro, sino lo que el libro menciona es que personas que abandonan definitivamente a Cristo, desprecian su sacrificio y vuelven al pasado, están dando una clara evidencia de que nunca han conocido a Cristo, que nunca tuvieron realmente una salvación espiritual. Simplemente fue una asociación con la verdad, con el pueblo de Dios. Volviendo a capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que Él nos compró, que Él regresa, que somos de Él, que estamos de paso por esta vida, que lo mejor está por venir y que nuestro bien mayor en este mundo, si bien disfrutamos de muchas cosas,
es Cristo mismo. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Para ilustrar el tema aquí, es como tratar con esa frase ahí, sin vacilar. Estaba pensando en esa frase, cómo alguien mantiene esta firmeza, como alguien, en apariencia alguien que es como que está convencido de algo y nadie lo va a hacer cambiar. Esa es la idea de la palabra ahí, sin vacilar. Y solo para ilustrar, es como tratar de convertir a alguien con la argumentación que sea, que no está abierto a convertirse a Cristo. No sé si has tenido esa experiencia arminiana, frustrante, de querer ponerte la capa del Espíritu Santo e intentar hacer la obra que solo Él puede hacer, y estás ahí luchando en una agonía, si bien no está mal persuadir, porque esa es la tarea del evangelista, pero es casi como cruzar la línea de la divinidad y tratar uno de convencer. Es más que persuadir, es cruzar ahí unos metros más la línea y tratar de convencer a alguien y llegar a la conclusión, esto es imposible. Y llegamos a la conclusión bíblica de decir, solo Dios le puede salvar. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Solo Dios puede convencerle. De ahí ese es el punto de partida. Pero si miramos la ilustración desde el otro ángulo, tratar de convencer a alguien que es un verdadero cristiano, arraigado en un conocimiento del Evangelio, no es alguien que está simplemente apenas tomado de una experiencia cristiana, no, es alguien que se convirtió, que entendió el mensaje del Evangelio, y tratar de convencer a esa persona de que abandone el Evangelio también es una tarea imposible. También es una tarea imposible. ¿Qué le darías a alguien que está disfrutando del maná celestial? ¿Qué migajas de este mundo? Tendrías que cambiar su apetito, ¿no? Nada de eso pasará porque Dios ha cambiado su apetito por los manjares celestiales. Aunque el diablo mismo venga y le diga, todo esto te daré si postrado me adorares. Casi puedo sentir la expresión de sus labios como Cristo mismo. Apártate de mí. Si Dios en persona está detrás de la fe genuina de un creyente, es una tarea imposible, y es la exhortación que vemos en el versículo 23. A los verdaderos cristianos, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, hermanos, sin vacilar. No es que apela al orgullo, a la autodeterminación, apela a la humildad de los cristianos. Observen cómo termina la frase. Dice, porque fiel es el que prometió. Nuestra fidelidad es un reflejo de su fidelidad. ¿Está bien? Y eso es lo que comunica sin vacilar. Es una fe arraigada en la persona y en la palabra de Dios. Detrás de esta fe inquebrantable está Cristo mismo. Cristo mismo. Es la promesa del nuevo pacto que hemos leído en el capítulo 10. La preciosa lectura de la palabra de Dios. Quieren volver al judaísmo, es casi la expresión que podemos leer detrás de todo este capítulo. Quieren volver al judaísmo a la luz histórica de lo que Cristo ha hecho y a la luz de la lectura teológica de esa obra que Cristo hizo, lo que Dios dice que Cristo hizo, que fue a favor nuestro, que Él murió no porque Él era un delincuente, sino porque Él murió en nuestro lugar. ¿Ustedes quieren volver atrás? Despreciar, tener por inmunda esa sangre. Dice no.
Y la idea es esta: si vuelves, si te sales de las filas, evidentemente no entendiste. Evidentemente nunca llegaste a apreciar lo que Cristo hizo. Nunca llegaste a amar a Cristo mismo. Nunca entendiste el Evangelio. Esa es la idea. Es un desafío a mantenerse firmes, pero a los verdaderos cristianos y a la luz de lo que Jesús hizo por nosotros. La pregunta es, ¿y nos mantendremos firmes? Es la gran pregunta que todo cristiano se hace, ¿no? ¿Será que terminaré firme hasta el fin? Yo creo que de eso se trata la vida cristiana. Se trata de terminar de pie en esta batalla, con muchas heridas, seguramente heridas de guerra, pero en fin, de pie. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Si tu convicción de mantenerte firme es por tu reputación, eso es una motivación bastante frágil. Pero si es por Él, si es por su gloria, si es por su belleza, si es por lo que Él hizo por mí, Señor, yo confío que tú me vas a mantener firme. Y eso es bíblico y eso es una promesa, que Dios nos mantendrá firmes. Filipenses 1:6, como tantos otros versículos. El que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es una promesa. Él lo prometió, Él es fiel. Yo recuerdo cuando me convertí y celebraba las semanas primero de firmeza y luego celebraba los meses y luego me di cuenta que Cristo me guardaba y celebré los años. Digo, esto funciona. Somos débiles, pero terriblemente débiles, en un mundo terriblemente duro. La vida en sí es difícil, pero tenemos un Dios que nos guarda. Entonces yo me quiero esconder bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que dice aquí. Dice como un megáfono la voz desde el cielo: manténganse firmes, no oculten su placa identificatoria, no abandonen su profesión de fe, manténganla firme, no se avergüencen, no renuncien, no escapen por sus vidas, manténganse firmes en el frente. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Entonces somos discípulos de Él. Su gloria está en juego. Si yo hago mi parte, Él no puede fallar. Él me mantendrá. En segundo lugar, el desafío no solo es sálvese quien pueda, como si fuera una maratón unipersonal. Yo llego y mis hermanos, ¿qué me importa? Sino la idea aquí es el desafío de ayudar a los demás a estar firmes. Versículo 24, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No se trata solo de celebrar mi firmeza, sino ayudar a otros que probablemente no estén tan firmes y que necesitan de mí. Yo no soy un superhéroe, pero soy un hermano, soy un soldado y tengo que tener ojos para mis hermanos. He disfrutado mucho de la biografía que me aconsejó un pastor amigo de alguien desconocido para mí. Si lo leí, lo habré leído y lo habré pasado en esos grandes libros de historia de la iglesia que uno ha leído porque le dijeron que hay que leerlos. Y es imposible poder retener tantos nombres y fechas y lugares, pero seguramente ahí estaba el conde Nicolás Zinzendorf, porque fue un héroe de la fe. Y este hermano me recomendó leer su biografía y me habló de él como que su
si estaba desapercibido en mi memoria, cobró mi interés. Compré un libro acerca de la vida de él y realmente valió la pena. Fue el hombre que trabajó en la vida de los moravos, y los moravos finalmente fueron los que impactaron la vida de John Wesley, y John Wesley fue quien comenzó todo el movimiento, ¿no?, evangélico y evangelístico de los metodistas. Pero este hombre, allá por el siglo XVIII, en los 1700, quizás pionero sobre William Carey. Miren lo que estoy diciendo. A William Carey, que se lo identifica como el padre de las misiones, este hombre está como ahí, en un perfil más bajo, pero fue un hombre alemán, un conde alemán que Dios usó para movilizar de una forma muy extralitúrgica y organizada, fuera de la iglesia que existía en esos días. El hombre preparó hombres laicos, comunes y corrientes, y los envió. Creía firmemente en el autosustento de las iglesias. Realmente fue un hombre brillante, pero él desde joven, Nicolás Zinzendorf, siendo él un noble, entendió que tenía que usar sus recursos para la gloria de Dios. No podía mantenerse en su castillo separado de sus hermanos, y él decidió humildemente bajar y usar su vida, sus recursos, sus bienes para la obra de Dios. Pero desde muy joven él tuvo amistades piadosas, hombres de la nobleza, estudiantes de la nobleza, de la gente que podía acceder a ese nivel de educación, y sus amigos. Creo que ese grupo se llamó el grupo de la semilla de mostaza, algo así. Y ellos pactaron como amigos ser fieles a Cristo. Intencionalmente ser fieles a Cristo y usar sus vidas y el resto de sus vidas para ser fieles a Cristo y ayudar a que la obra de Dios vaya hacia adelante. Un hombre sumamente consagrado desde pequeño. Desde pequeño fue brillante. En una ocasión, en zona de guerra, su castillo paterno estaba en la zona de guerra. Los soldados entraron para matar a quien sea y tomar las posesiones, y este niño estaba orando. Y su oración fue tan impactante para los soldados enemigos que salieron hacia atrás sin tocar absolutamente nada de las propiedades de la familia Zinzendorf, por la oración de este niño. Cuando él llegó a ser joven, junto con sus amigos, planificaron la forma que ellos iban a vivir e hicieron un pacto de santidad y dedicación. Y este hombre, Nicolás Zinzendorf, hizo unos anillos, parecería algo como normal en esos días, donde se sellaba ese pacto, y en esos anillos se leía lo siguiente: ninguno vive para sí mismo. Él tenía la intención de que sus amigos nunca olviden de qué se trata la vida cristiana. Ninguno vive para sí mismo. ¿A qué les recuerda eso? ¿De dónde sacó esta expresión este joven? Nadie vive para sí mismo, sino para aquel que vivió y murió por nosotros. De eso se trata la vida cristiana, es el corolario de la fe cristiana, es la esencia del cristianismo. Ninguno vive para sí mismo. Y encontramos aquí uno de los más grandes mandamientos para sobrevivir en la guerra de la vida cristiana, en el versículo 24. Lo contrario de este versículo no es odio, no es contienda. Lo contrario de este versículo es indiferencia. Es el que me importa. Y es el individualismo. Solo me importa mi confort, mi carrera, mi familia, mis hijos, mi trabajo. En el campo de batalla, estas actitudes
Lo contrario a lo que leemos en el versículo 24, estas actitudes son como le llamaban en la guerra, fuego amigo. Es cuando te confundían con el enemigo y te tiraban. Y cuando caías se acercaban tus compañeros y qué locura hemos hecho. Le hemos disparado a nuestros soldados. Pero en última instancia, lo contrario del versículo 24 es fuego amigo, es cuando a alguien no le importa la vida espiritual de los demás. Y lo voy a leer. Este pasaje lo prediqué esta mañana en Campana. Se me ocurrió leerlo de forma demoníaca. Escúcheme, cómo Satanás lo trae pervertidamente a nuestras vidas. Versículo 24. Y no consideres a los demás creyentes. No los consideres a los demás creyentes. Vivamos para nosotros mismos. Y hasta usamos las escrituras. Cada uno llevará su carga. Gálatas, ¿no? Suena hasta lógico. Cada uno llevará sus cargas. No estimulemos al amor y a las buenas obras. No consideremos a los demás creyentes. ¿Qué me importa? Fuego amigo. Parece que esta pasividad no lastimaría a nadie porque simplemente estoy siendo pasivo, pero es fuego amigo. Mi pasividad son disparos en todas las direcciones, porque es la antítesis de la vida cristiana. Y aplica Romanos 14:21. Nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Algunos piensan que son las tres cosas en el mismo nivel. Algunos piensan no, deben ser como niveles de ofensa. Tropezar es hacerlo caer. Ofender es que se lastima. Y debilitar es que su fe se disminuye. No lo sé, pero cualquier cosa que yo haga debe ser todo lo contrario. Debe ser estimularnos, como dice el versículo 24. Estimularnos es una palabra intensa. La idea es provocar al otro una reacción. Es como en la medicina, el electroshock, ¿está bien? Si esas planchas que transmiten este shock eléctrico es para provocar una reacción. Esa es la idea de la palabra aquí. Esa palabra estimularnos es muy fuerte. La idea es de provocar una reacción. Usada 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra vez en el libro de los Hechos cuando literalmente se separan Bernabé y Pablo. Porque tienen un desacuerdo, la misma palabra en griego. La idea es provocar, estimular. Habla de estimular, provocar, obviamente positivamente en tus hermanos, una reacción hacia el avance del reino de Dios. Y los motivos es la gloria de Dios. No es tu propia moralidad, tu propio estándar. No es para hacer sentir menor, inferior al otro, para hacerle sentir la sombra de tu superioridad espiritual. No, nada de eso. Simplemente es una reacción que provocás en el otro para que avance en el reino de Dios. Es casi como tomar a alguien en el campo de batalla, levantarlo y obligarlo a seguir con su mochila y seguir y seguir y seguir. Esa es la idea aquí. Dice, provocar, ¿qué cosa? Unos a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Ese es mi rol en la vida cristiana. Mi rol en la vida cristiana es provocar a los demás a ser más amorosos. Wow, yo no lo puedo en mis fuerzas. ¿Cómo yo puedo lograr que alguien sea más amoroso en mis fuerzas? No puedo hacerlo. Es imposible.
Solo Jesús por medio de mí, porque Él sí era amoroso. Debo provocar al amor y a las buenas obras. Y saben que habla de algo muy intencional, algo que es premeditado. ¿Cómo yo voy a lograr que mis hermanos se involucren más en el reino de Dios? Y quiero decirte que tus mejores aliados en esta lucha de la obra de Dios son los que te provocan en esta dirección. Son los que hasta te ofenden en un sentido positivo. Pero te ofenden con amor. Son los que te animan, que te exhortan a ser más santos. Son esas hermanas que de alguna forma te motivan a ser más prudentes como esposas, a ser madres más piadosas. Como padre te obliga, estos hombres te obligan como padres a ser más responsable por tus hijos, te estimulan a santificarte, sacan en un sentido lo mejor de nosotros. Tus mejores amigos son los que producen este efecto. Sacan lo mejor para la gloria de Dios. Son esas personas que te dicen, a pesar de todo, cómo tú te ves con tus debilidades, yo creo que Dios te puede usar. Yo creo que Dios te puede usar. ¿Te parece que yo pueda hacer algo en el reino de Dios? Claro. Dios es especialista en usar instrumentos débiles. Dios te puede usar. Son los que te hacen sentir mal, tus mejores amigos, para que abandones alguna práctica egoísta. Son los que te invaden el corazón en un sentido, pero con un interés genuino, no para chusmear tu vida. No son cazadores de brujas o personas que solo se alimentan de las miserias de los demás para sentirse menos miserables. No es eso. Estos son santos que no se escandalizan del pecado de nadie, porque entienden que todos los pecados han sido pagados por el Maestro y el Señor de señores. Y a la luz del Calvario hay una gracia que no hay un fariseísmo de escandalizarse. ¡Wow! No, hay gracia para cubrir, para alentar, para orar juntos, para aconsejar con la palabra, para curar heridas. Ese es nuestro Señor. Así el Señor nos trata a nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿cómo nos trata el Señor? Nos patea y nos dice, ya basta, no quiero escuchar tanta miseria. No. El Señor nos escucha, nos comprende, nos ama y nos dice una vez más, yo pagué, ya está pago. Ánimo, ánimo, continúa adelante, al amor y a las buenas obras. Saben, todas estas cosas no ocurren en el aislamiento. Nadie va a sentir esta estimulación del versículo 24 en el aislamiento. Y esto nos lleva al último punto, que es dónde es que ocurre este ánimo, esta recarga de baterías, podríamos decir. ¿Dónde ocurre? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es una exhortación fuerte y amorosa a la vez para aquellos que subestiman la importancia de congregarse. Es muy común en el día de hoy personas que viven congregacionalmente a reglamento.
¿Entienden ese concepto? En una ciudad industrial como Campana uno aprende algunas cosas. Trabajar a reglamento es que hay un reglamento, bueno, lo mínimo que se trabaja como para zafar, esa es la idea. Si hablamos de congregarse, es la vida de la iglesia, ¿no? Cada iglesia define qué es congregarse. Obviamente, históricamente la iglesia se reunió el primer día de la semana, pero al principio se reunían cada día, dicen, ¿no? En las casas y en el templo. Pero la idea aquí no es subrayar un día, sino la funcionalidad y el propósito, la práctica espiritual de congregarse. La importancia que tiene en la vida espiritual del creyente congregarse, es decir, la comunión. Ni siquiera menciona el día del Señor aquí. Aunque lo incluye, obviamente que lo incluye, pero no lo menciona porque no hay un énfasis, no hay un mandato así exclusivo. La idea aquí es amonestar a los que tienen en poco congregarse, porque congregarse ponía en peligro a los cristianos. Entonces comenzaron a replegarse. Congregarse lo mínimo indispensable, y algunos inclusive ya tenían la costumbre de no congregarse, porque hay que ser cautelosos, ¿no? Esa es la idea. Hay un humanismo tremendo que permeó su conciencia. Dijeron, es peligroso congregarse. Son días peligrosos. Podemos morir. Parece como que al escritor ni le interesa este tema de que si mueren, no mueren. Dice, algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿No llama la atención esto? Porque algunos racionalizan demasiado esto y dicen, no es tan importante congregarse. Pero la Biblia dice que es sumamente importante congregarse por las cosas que ocurren en la esfera de la experiencia de la congregación. Es una amonestación contra la costumbre de algunos de no congregarse por las razones que sean. Y quiero decir algunas cosas. Minimizar la necesidad de congregarse es minimizar nuestra capacidad de desanimarnos. Y también cuando yo minimizo el peligro o la experiencia de desanimarme, digo, ¿qué tan grave puede ser desanimarme? Bueno, ahí lo que estoy haciendo es minimizando el peligro que esconde el desánimo cuando no lo trato bíblicamente. Un desánimo no tratado bíblicamente es un paso hacia abajo, hacia la apostasía. ¿Qué viene después de un desánimo? ¿Qué viene después de una semana de desánimo, hermano? 2 semanas de desánimo. ¿Y qué viene después de 3 semanas de desánimo? Donde yo no siento ir a la iglesia porque estoy desanimado. 4 semanas de desánimo. Y el desánimo es una carretera hacia un abismo de apostasía. Yo necesito congregarme, lo siento o no lo siento, porque necesito a mis hermanos, necesito que me animen en el discipulado cristiano. El texto nos dice que cuando nos congregamos, básicamente algo pasará, algo de Dios. Seremos exhortados por los demás. Esta mañana una hermana se acercó y me dijo, ¿sabe, pastor? Yo nunca voy a olvidar. Ella estaba pasando unos asuntos, estaba en medio de una guerra con su familia, con su salud, con su economía, bueno, de todos los frentes. Llegó humildemente destruida a una reunión de oración. Y en un grupo de oración, una hermana oró y mencionó algunas cosas. Dice que ese fue el punto de inflexión. ¿Se dan cuenta? Cuando nos congregamos, algo pasa. Algo pasa. El desánimo puede ser visto como algo menor
Porque en realidad todos nos desanimamos, ¿no? ¿Qué tan grave debe ser el desánimo? El asunto es que puede llevarme a la apostasía. Puede llevarme a alejarme del Señor. Y este es el gran asunto de esta carta. Vuelvo al capítulo 3. Observen el versículo 12 y 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alguien al leer este versículo puede decir, pero jamás yo, ¿no? Jamás mi corazón malo de incredulidad. No, yo soy un creyente. ¿Escuchó esa frase? Yo soy un gran creyente. A mí esa frase me escandaliza un poco. Porque no encuentro en la Biblia un gran creyente. Encuentro creyentes y no creyentes. Cuando alguien dice, yo soy un gran creyente, digo, oh, aquí habla de un corazón malo de incredulidad. ¿A dónde fue enviada esta carta, hermanos? A una iglesia. En la iglesia de Cristo puede haber personas que estén luchando con este corazón. Por eso está en la Biblia. La Biblia nos desnuda, hermanos, y nos muestra cómo realmente somos. Y había un peligro aquí. Versículo 13 es el mismo asunto. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Alguien puede decir, un momento, ¿son creyentes o no son creyentes? El tema acá es, si son creyentes, son creyentes. Y si no son creyentes, no son creyentes. Lo que quiero decir es esto. Hay personas que en el presente, para el resto de la congregación, son creyentes. Si has tenido varios años en la fe cristiana, ya has comprobado empíricamente, no que te lo contaron, de personas que cantaron a tu lado, que tenían la doctrina correcta, que parecían hasta apasionados, y luego los viste en la vida más mundana, absolutamente alejado de los caminos de Dios. ¿Qué pasó? Es lo que menciona esta carta. El que es creyente, es creyente. Pero el que no es creyente, tenga cuidado. La exhortación de esta carta es, cada uno donde esté, asegúrese en Dios de que tenga a Cristo en su vida y que esté del lado correcto, que esté en la gracia de Dios. Porque lo que estaba pasando aquí es que había personas congregadas que estaban desanimándose y estaban considerando renunciar al cristianismo o tener un cristianismo más a su propia conveniencia, si eso fuese posible, pero no es posible. Congregarnos es un recurso de Dios para combatir el pecado y la incredulidad. El que está firme, espiritualmente hablando y humildemente hablando, o sea, uno sabe que está bien con el Señor, no sabe si estará el mes próximo bien con el Señor, confía que sí, pero hoy está firme, está bien, busca a Dios, lee su Biblia, ora al Señor, y esa persona viene a congregarse porque necesita adorar a Dios con sus hermanos, pero también entiende que la adoración es como una cruz, tiene como un sentido vertical y tiene un sentido horizontal. El pasaje que estamos considerando es el asunto horizontal, de unos a otros. Es la expresión de adoración que logramos a favor de nuestros hermanos. El pasaje no habla de la adoración que rendimos a Dios, no habla de los cánticos, no habla de la actitud hacia la palabra, habla de la adoración, de la expresión de la comunidad de amor unos a otros. ¿Está bien? Habla de ese aspecto de la congregación. Si alguien está firme, él entiende que congregarse es una bendición porque hay algo para hacer para el reino de Dios en la vida de otros.
O sea, yo voy a la iglesia, no voy como una experiencia unipersonal donde yo adoro y me voy. No. Voy a la iglesia para adorar al Señor con mis hermanos, pero hay algo para hacer en la vida de otros. Y el que está débil es suficientemente franco y humilde para decir, tengo que congregarme porque estoy débil. Tengo que congregarme porque necesito de mis hermanos. Y no anda con un cartel diciendo, estoy débil. Pero quiero decirte que se da esa conexión porque Dios sabe las necesidades. Cuando alguien está débil, necesitas de alguien que esté fuerte y te anime. Y ore con vos y te exhorte y que practique lo que hemos leído acá. Ambos, el que está firme y el que está desanimado, se necesitan mutuamente. Ahora, la pregunta que me hacía, y voy concluyendo, es por qué las personas normalmente que están mal se aíslan. Porque lo normal sería, si yo estoy mal, con más intencionalidad, necesito de mis hermanos. Pero la experiencia me indica que gran parte de las personas que están mal se aíslan. Deberían congregarse porque es una oportunidad para salir de esa situación. Tengo un conocido que sufre dolores en su cuerpo y le animé a ir a un médico que conozco y a llevarlo y a presentárselo y me dijo que no, para mi sorpresa, porque lo vi tan dolorido que esperaba que me diga, claro, necesito ya un doctor. Para mi sorpresa me dijo, no. ¿Por qué? Porque me va a decir que baje de peso. O sea, prefiere el dolor que a bajar de peso. Y esto a mí me da la idea de por qué muchas personas sencillamente se alejan del espacio donde Dios trata con el desánimo. Y el desánimo, en la mayoría de los casos, por pecados. Porque realmente no quieren ser confrontados, no quieren ser animados, están en una comodidad. Si ese es tu caso, quiero animarte a exponerte a otros. Estaban aquellos que no habían llegado a la salvación, eso se observa en la carta, no lo vamos a ver, pero ¿qué pasaría con aquellos que no son salvos? ¿Deberíamos animarles a seguir congregándose? ¿Nos daría lo mismo tenerles o no tenerles? Sabemos que la iglesia es para los cristianos. Pero veámoslo así. ¿Qué es mejor para alguien que todavía no es creyente, pero que no está abiertamente en contra de serlo? Venir y oír la palabra de Dios, exponerse a la influencia de otros creyentes, o simplemente decir, Dios, si desea salvarme, me salvará si voy o no voy a la iglesia. ¿Qué piensan que es mejor? Congregarse. Entonces, en un sentido les decimos a los que todavía no han llegado a la fe genuina, que están ahí como a mitad de camino, que se congreguen, pero que no sientan que han llegado a Sión. No son nuestros hermanos. Y si ese es el caso, no te invitamos a tomar la mesa del Señor, porque no tenemos comunión con las tinieblas. Entonces, para alguien humilde, saber que no es parte de Sión, es simplemente decir, estoy aquí, me permiten comer de las migajas que caen de la mesa. Y los creyentes decimos, pero claro, porque te amamos. Y siempre y cuando no hagas lío en la familia de Dios, quédate con nosotros. Si haces lío, es otro asunto. Pero te amamos. Te amamos.
y quédate y pedile a la iglesia que ore por tu salvación. Hay una frialdad a veces para los nuevos. Yo creo que es una distorsión del evangelio. Los nuevos que Dios permite que vengan a la iglesia son almas preciosas. No son como fantasmas de Canterville. Debemos considerarlas también. ¿Y qué sería estimular a alguien que no es cristiano al amor y a las buenas obras? Que venga Cristo. Que venga Cristo, que le entregue su vida a Cristo. Es una aplicación de este pasaje. Y termina nuestro pasaje diciendo, y mucho más al ver que el día se acerca. Y esta frase que podríamos dejarla fuera del sermón. Para mí sería lo más fácil, pero me parece que si está hay que tratarlo, pero más allá de eso, me parece que nos ayuda a apreciar, nos ayuda a valorar la experiencia de congregarnos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los comentaristas observan que ese día que se está acercando es la venida de Cristo. Y podría ser, no digo que no, podría ser, pero ¿qué sentido tendría en el contexto tratar de animarnos porque el día se acerca? Como que el argumento me parece que no es fuerte, porque si el día se acerca, el mismo día que se acerca que el Señor venga, esa sería propiamente la exhortación. Es decir, hermanos, mantengámonos firmes porque Cristo viene. Podría ser, pero me da más la idea de que el día es que se acercará el día cuando reunirnos va a ser un verdadero problema. Entonces, si hoy que no estamos en la intensidad más grande de la persecución, porque no había llegado, técnicamente no había llegado, históricamente no había llegado, y ya algunos comenzaron a desertar, y ya algunos tenían por costumbre no identificarse, no congregarse, dice, no, hermanos, vamos a congregarnos y vamos a animarnos porque llegará el día donde no vas a contar con esta maravillosa experiencia de congregarse. Puede ser que hable de la venida del Señor. Cuando uno termina de leer el capítulo, habla de la venida del Señor, pero hay más énfasis en el sufrimiento que vendría. Por lo tanto, creo que esta frase indica la importancia de aprovechar, congregarnos, mientras tengamos la libertad de hacerlo. Porque no sabemos con cuánto tiempo más contamos. Inclusive en nuestro contexto, ¿quién sabe? Vivimos en democracia, pero muchos países demócratas, donde la iglesia disfrutaba de la libertad, dejaron de disfrutarla. Por lo tanto, uno no sabe. Terminando, hermanos, y vamos a ir a la cena de nuestro Señor, y repasando los puntos importantes del sermón. Hay aquí en estos versículos, una verdadera artillería para destruir una mentalidad, una forma de pensar, de menospreciar el congregarse. Esa vida a reglamento. Solo me congrego el domingo y yo con esto sobrevivo. Bueno, esto es una artillería de Dios para mostrarte que congregarse es mucho más que cumplir. Es una necesidad del alma. Una necesidad de servir a los demás y ser ministrados por los demás. Algunos inclusive se sienten como apáticos con la iglesia. Y yo entiendo que hay gente abusada espiritualmente en iglesias. Y por un cristianismo real es que perseveran, pero hay heridas. Y yo entiendo eso.
he hablado con tantas personas que van a la iglesia pero a la defensiva, ¿no? Porque han sido lastimados, han sido dañadas. Y uno dice, pero si en las iglesias están la gente, están los buenos. Bueno, no todos son buenos en las iglesias. De las iglesias cristianas han salido criminales. No quiero asustarte, no quiero que comiences a mirar hacia costado. Pero de las iglesias cristianas han salido falsos maestros iniciando sectas. Han salido hombres depravados. No te distiendas. No es el cielo esto. Pablo dijo así: de vosotros mismos se levantarán lobos. Es más, probablemente en esta noche haya un lobo acá. O dos. No lo sabemos. Ni juzgamos a nadie. Juzgamos los hechos. Si alguien habla como lobo, huele como lobo, anda como lobo, hermanos, es un lobo. No necesitamos ser adivinos. Pero quiero decirte algo. Algunas personas han sido defraudadas con la iglesia. Quiero decirte que tu meta debe ser sanar tu corazón. Porque la iglesia es la obra de Dios, es la esposa de Cristo. Y sigue siendo, no importa los abusos que uno ha leído en la historia de la iglesia. Esto no es nuevo, ha sido siempre así. Los peores abusos en el nombre de Cristo y de la cruz se han cometido en la iglesia. Aún así, la iglesia es la obra de Dios. Y te pido que si ese es tu caso, sanes tu corazón. Muchos se han alejado de la iglesia porque dicen, no hay amor. Cuando alguien dice no hay amor, esa es la persona más desamorada que hay. Si estás en esa actitud que habla Bonhoeffer fue el pastor que se opuso al nazismo, sufrió la persecución, sufrió la prisión por el resto de sus vidas y nunca salió para morir. Y escribió cosas muy preciosas antes y durante la prisión. Pero Bonhoeffer, a pesar de haber sido defraudado por la iglesia en general, que aplaudió a Hitler cuando debían denunciarlo, aún así él siguió amando a la iglesia. Y él escribió lo siguiente: aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que a la comunidad cristiana en sí misma, se convierten en destructores de esa comunidad cristiana, a pesar de que sus intenciones personales puedan ser muy honestas, fervientes y sacrificiales. Dios odia este deseo soñador porque hace que el soñador se sienta orgulloso y pretencioso. ¿De qué habla Bonhoeffer? Habla de aquellas personas que con una superioridad espiritual y moral comienzan a criticar la iglesia. Pero no están criticando a la iglesia como organización, simplemente que debe tener muchos puntos en contra, sino que están criticando a la esposa de Cristo. Y se han hecho la idea de una iglesia que no existe ni siquiera en la Biblia. Es la iglesia en gloria. Algunos han abrazado la idea de la iglesia primitiva, pero una iglesia primitiva glorificada, porque no veo en ninguna iglesia primitiva la iglesia que ellos sueñan. Lo que quiero decirte es que congregarse es una bendición, pero congregarte con la iglesia real, como dice Bonhoeffer, con gente de carne y hueso,
con gente que está luchando con sus pecados. No te escandalices. Con gente que está creciendo en su fe, que tiene meses de cristiano, que no tienen el dogma perfecto, no tienen tu postura teológica. Ama a tus hermanos, ora con tus hermanos, defiende a tus hermanos, no los defenestres. No pongas ni tu oído a favor, ni tu lengua en contra. Ama a la iglesia de Cristo. Que congregarte sea una experiencia de bendición, de ánimo. Son las trincheras que necesitamos porque el verdadero campo de batalla está afuera. ¿Sí o no? ¿Se imaginan a alguien que está combatiendo con el pecado, con sus compañeros, con el trabajo, con sus luchas, con sus tentaciones? Y llega a la iglesia y la lucha continúa dentro de la iglesia. ¿Se imaginan eso así? No, la iglesia debe ser un bálsamo. Es como un preludio de Sión. A pesar de que somos pecadores, debemos encontrar santos que nos animen, que nos curen. Esa es la iglesia. Así que cuidado, hermanos, con el fuego amigo. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, tu nombre es santo, santo, santo. Porque tú eres santo, santo, santo. Santificamos tu nombre, Padre. Santificamos esta mesa, Señor. Hacemos memoria de Cristo en el pan y en la copa. Señor, esta mesa nos señala al Calvario. Es su sencillez. Apunta a Cristo. Apunta a su encarnación. Su cuerpo, Señor, el pan. Él murió por un pueblo. Él nos compró. Señor, la copa, su sangre. Oh Padre, queremos venir a ti en esta noche. Estamos alrededor de tu mesa. Cristo es el centro. Nadie más merece ese lugar. Amamos a Cristo, Padre, no como deberíamos. Queremos tomar unos momentos, Padre, frente a la mesa del Señor. Tomar unos momentos de silencio, Señor, para confesar nuestros pecados. Venimos a tu mesa, Señor. Si hay cosas que no deben estar aquí, Señor, tu Espíritu traiga ahora convicción para que esas cosas se arreglen.